El mundo allá afuera se vino abajo, pero para mí ya estaba roto desde antes. No sé en qué momento. La muerte dejó de dar miedo. Quizás fue la primera vez que la vi de cerca, en un callejón sucio de la colonia Guerrero, cuando tenía apenas 12 años y un tipo le voló la cabeza a otro por 1 gramo de polvo. Quizás fue cuando mataron a mi hermano por una deuda que no era suya. O tal vez fue la noche en que me entregué solo a la policía, cansado de correr. No importa. Lo que sí importa es que cuando el mundo se derrumbó, yo ya estaba acostumbrado al colapso. Estaba preso cuando todo empezó. Celda 16, Pabellón B, el lugar donde el tiempo se arrastra y los días se repiten como castigo. Escuchábamos rumores, que en el hospital algo raro había pasado, que un policía había mordido a un doctor, que la gente se estaba matando en las calles. Pensamos que eran chismes de celadores aburridos o una nueva forma del sistema para meternos miedo. Pero después vinieron los gritos, y los tiros, y luego el silencio. Cuando los portones se abrieron, no fue por orden de un juez, fue el infierno el que vino a buscarnos. Un guardia llegó corriendo, cubierto en sangre, sin un ojo. Balbuceaba algo sobre los muertos que caminan. Se desplomó frente a nosotros, muerto. Por unos segundos, nadie se movió, hasta que se levantó, no como un hombre, como algo más, algo hambriento. Fui de los pocos que reaccionaron. Le partí la cabeza con una pesa de metal que usábamos para entrenar, no por piedad, por instinto. Así empezó mi segunda vida. La primera me la robó el barrio. La segunda, todavía no sé si me la gané o si solo me la deben. Me llamo Cristóbal, pero todos me decían Cris el Negro en los tiempos del negocio. Fui traficante, dueño de cuadras enteras, reclutador de niños perdidos, el tipo que llamabas cuando querías que alguien desapareciera. Pero también fui hermano, sí fui hijo. Y un día, cansado de tanto peso, me entregué. Por eso estaba encerrado cuando el mundo se fue al carajo. Ahora estoy libre, pero el mundo no es más libre que yo. Salí de la cárcel con el uniforme manchado y las manos temblando. Afuera, Ciudad Nueva Esperanza ardía. Sirenas rotas, edificios colapsando, cuerpos que se movían cuando no debían. No tenía a dónde ir. Nadie me esperaba. Ningún lugar era seguro. Caminé por las calles vacías, pasando frente al mercado donde solía vender. Vi los puestos saqueados, la sangre seca en las paredes, un carrito de tamales tirado en medio de un charco de muerte. Todo era eco de lo que fuimos. Vi una camioneta del ejército abandonada. Dentro, un soldado joven, mordido, delirando. Me pidió que lo matara. No pude. No por compasión, porque ya había matado demasiado. Tomé un arma y seguí caminando, hasta que lo escuché. ¡Lealtad o muerte! La voz de Elías Vega retumbaba en la radio de un auto destruido. La reconocí al instante. Ese cabrón no era solo un ex policía, era el verdugo de los barrios. El que una vez extorsionó a mi madre para no meternos a todos en la cárcel. El mismo que me humilló cuando me capturó. Ahora era el dueño de media ciudad, con su milicia de psicópatas y sus reglas de plomo. Y yo sabía que si él se enteraba de que yo andaba suelto, me iba a querer muerto. No por justicia, por orgullo. Así que ahora camino en las sombras. No me uno a nadie. No confío en nadie. Solo escucho, observo y sobrevivo. Paso por las ruinas como un fantasma más. Un hombre con demasiados pecados para pedir redención, pero con el instinto suficiente para seguir respirando. A veces oigo una radio. Hablan de una tal Camila, de un bombero que busca a su familia, de una señal desde el norte. Historias de gente que todavía cree, que todavía ama. Yo no. No tengo a quién buscar, ni a quién esperar. Pero aún así, sigo. Porque aunque este mundo está podrido, aún no me traga. Porque mientras Elías grite «lealtad o muerte», yo gritaré silencio. Y me escabulliré entre sus sombras, buscando una salida. Porque si la muerte me va y no ves a alcanzar, tendrá que correr más rápido. El día en que el mundo se fue a la mierda, empezó como cualquier otro en prisión, con ruido de llaves, el eco de gritos y ese olor pegajoso a metal oxidado y desesperanza. Me desperté a las 5, como siempre, con la espalda hecha trizas por ese colchón flaco que parecía burlarse de mis huesos. Mis compañeros de celda aún dormían. Uno de ellos roncaba como si la vida le fuera en ello. El otro murmuraba nombres en sueños que seguro ya no existían. Yo no soñaba. Hacía años que no podía. La rutina era simple. Levantarse, mear, lavarse la cara con agua que salía marrón algunos días,
comer lo que llamaban desayuno, una mezcla de pan duro y café frío, y luego a esperar la siguiente hora, el siguiente turno, el siguiente día. Ese día, sin embargo, algo era distinto. No en el aire seguía cargado de humedad y encierro, sino en los guardias. Caminaban más rápido. Sus ojos no miraban a los internos, miraban más allá, al pasillo, a la radio que llevaban colgando del cinturón, y sus radios no paraban de sonar. ¿Escuchaste lo del hospital?, le preguntó uno al otro cuando pasaron frente a mi celda. Sí, dicen que un cabrón mordió a una enfermera y luego la tipa se levantó después de muerta. Se rieron, pero no era una risa real, era una risa forzada, nerviosa, de esas que uno suelta cuando no quiere creer en lo que acaba de oír. A media mañana nos llevaron al patio, cielo nublado, aire espeso. Algunos jugaban cartas, otros se ejercitaban. Yo solo caminaba, sin rumbo, repasando en mi mente los rostros de los que ya no estaban. Mi madre, que murió mientras yo estaba en juicio. Mi hermano, al que enterré en secreto una noche sin luna. Y las cosas que hice para llegar hasta ahí. Estaba en eso cuando vi el primer helicóptero. Pasó por encima del penal, bajo, lento, como si buscara algo, o como si ya supiera que lo había perdido. Desde abajo, vimos una figura colgando de la puerta lateral, con un fusil apuntando hacia la tierra. No era una patrulla, no era un rescate, era una advertencia. Uno de los internos, un viejo tatuado que decía haber matado a 6, se paró a mi lado y dijo: «Si están volando tan bajo, es porque allá afuera están perdiendo». Y tenía razón. Después del almuerzo, las cosas se pusieron peor. Uno de los guardias corrió al comedor gritando algo sobre una revuelta. Pensamos que se refería a otro penal, pero pronto supimos que hablaba de la ciudad entera, que la gente estaba atacando a los médicos, a la policía, que se hablaba de muertos que volvían. Yo no creía en esas cosas, ni en fantasmas, ni en el infierno. El único infierno que conocía era este, y lo vivía todos los días. Pero los gritos empezaron a llegar de más cerca. Luego, los disparos. Primero fueron 3, luego 5, luego tantos, que ya no se podía contar. Nos encerraron de nuevo. Esta vez, sin protocolo, sin revisar nada. Cerraron las puertas, como si quisieran sellar un ataúd. Yo me senté en la litera, tratando de entender. Nadie decía nada, hasta que escuchamos algo que nos congeló la sangre. Un ruido. No era humano, era húmedo, como de carne siendo desgarrada. Y luego, un grito. Uno de los celadores. Lo reconocí por la voz. Era el mismo que solía darme cigarrillos a escondidas. Gritaba mi nombre. ¡Cristóbal! Me acerqué a la puerta. Lo vi arrastrarse por el pasillo, cubierto en sangre. Faltaba parte de su cara. Estaba medio desnudo. Alguien, o algo, lo había atacado. Me miró. Me extendió la mano. «Nos matan», dijo, antes de colapsar. Quise gritar por ayuda. Nadie respondió. Y entonces lo vi moverse. Lento, torcido, como si no recordara cómo usar su cuerpo. El celador se levantó, pero sus ojos ya no eran los mismos. Me alejé de la puerta justo a tiempo. Otro interno, el que dormía a mi lado, no fue tan rápido. El tipo se lanzó contra la reja, gruñendo, arañando, chocando la cabeza como una bestia. Y cuando alcanzó el brazo del otro, no dudó. Lo mordió con tanta fuerza que el grito hizo eco en todo el pabellón. El caos fue inmediato. Gritos, golpes, puños contra el metal. Los demás internos pedían salir. Otros se rezaban entre sí. Algunos se reían, como si hubieran perdido la razón. Yo solo observaba, frío, calculador. Sabía que ese lugar ya no era seguro, que si no salía pronto, terminaría como el celador. Y el universo, como si quisiera darme otra oportunidad, me la dio. Una explosión sacudió el bloque. Las luces parpadearon. Algo se vino abajo. Escuchamos gritos más lejanos, seguidos por pasos. Y después, nada. Las puertas, por algún milagro, se abrieron solas. Algunos salieron corriendo como animales. Otros se quedaron paralizados. Yo fui el último en moverme. Caminé con cuidado. Pasé sobre el cuerpo del guardia, que yacía inerte. Oh, eso creí. Dio un espasmo. Me lanzó un zarpazo. Le estampé una pesa de metal en la cabeza. El sonido aún me persigue. Hueso contra hierro. Algo se rompió. Y el silencio volvió. Salí del bloque. Las torres de vigilancia estaban vacías. El portón principal, abierto. Afuera,
El cielo era rojo, como si el sol mismo se estuviera desangrando. Ahí entendí algo. El encierro ya no era esas paredes. Ahora, el encierro era el mundo mismo. Y yo acababa de escapar, directo al infierno. Cuando salí de la cárcel, no sentí libertad, sentí vértigo. Las calles eran un campo de guerra. Edificios en llamas, alarmas sonando sin dueño, autos chocados, cuerpos, demasiados cuerpos. Algunos inmóviles, otros no tanto. Caminaban torcidos, con los ojos vacíos y la piel rota, buscando carne como perros salvajes. En cada esquina, la muerte tenía una forma nueva. Yo no tenía un plan, solo un instinto: sobrevivir. No tenía familia, no tenía amigos. Nadie me esperaba, pero eso me daba ventaja. Nadie me ataba. Primero me metí en una tienda de ropa. Las vitrinas estaban destrozadas. Me cambié ese uniforme de preso por algo menos obvio: jeans viejos, una sudadera con capucha y una gorra. Saqué una mochila de estudiante, tirada en el suelo entre vidrios rotos y sangre seca. Dentro había una botella de agua y una barra de chocolate derretido. Me la comí sin pensar. Era la primera vez en años que algo me sabía dulce. Tomé un cuchillo de cocina. No era mucho, pero era algo. Con eso, empecé a moverme, siempre por las sombras, mirando a todos lados. El barrio me había enseñado a caminar sin ser visto, a oler el peligro antes de que llegara. Ahora, esos viejos reflejos eran mi escudo. Caminé por calles que una vez fueron mías, donde vendía, donde peleaba, donde mandaba. Ahora, todo eso no valía nada. El poder se había borrado en cuestión de horas. Me acerqué a un parque. Allí vi a un grupo rodeando a un viejo. Al principio pensé que lo estaban ayudando. Luego vi los mordiscos. Uno de los atacantes tenía un brazo colgando por un hilo de carne, pero seguía masticando como si no sintiera nada. Volví a esconderme. Me alejé por un callejón estrecho. Sabía que tenía que encontrar un refugio, algo temporal, algo que me diera unas horas para pensar. Fue entonces cuando oí el sonido. Una voz metálica, lejana, un radio. Si alguien está escuchando, no vayan al centro. La zona roja está perdida. Repito, la zona roja está... ¡No! Y la transmisión se cortó con un chillido que se me clavó en los dientes. Seguí el sonido hasta encontrar una patrulla abandonada. Dentro había un oficial muerto con el cuello abierto y el radio aún encendido. El olor era insoportable, pero me quedé. Escuché. Alguien, una mujer joven, seguía hablando desde otra frecuencia. Su voz temblaba pero era firme. Decía cosas que nadie más estaba diciendo. Que los hospitales habían caído, que el gobierno no tenía control, que los militares estaban evacuando en secreto. Decía que la única salvación estaba al norte, cerca de Fort Matis. Fue la primera vez que escuché el nombre Elías Vega. Un grupo armado está tomando control de zonas civiles. Imponen sus propias reglas. El líder se hace llamar Elías. Es peligroso. Si pueden, evítenlo. El mundo se me congeló por un segundo. Elías, ese malnacido, vivía todavía. No solo vivía, mandaba. Sentí que el pasado me mordía los talones. Él fue quien reventó mi local. El que metió droga en mi auto para justificar mi arresto. El que golpeó a mi primo hasta dejarlo con un solo ojo. Un ex policía podrido, con sed de poder y cero escrúpulos. Y ahora, en este nuevo mundo sin ley, tenía lo que siempre quiso: autoridad absoluta. Yo sabía lo que eso significaba. Si él me encontraba, no me mataría rápido. Me usaría como ejemplo, como trofeo, como escoria que él, el Salvador, aplastó. No podía permitirlo. Así que decidí lo único que tenía sentido: sobrevivir, escapar, seguir invisible. Salí de la patrulla y me dirigí a un viejo taller mecánico que conocía desde mis tiempos en la calle. Estaba cerca de la antigua estación de trenes, una zona que nadie frecuentaba desde que las pandillas se mataron por ahí hace años. Pensé que quizás estaría vacío. No lo estaba. Había 3 personas, un padre, una madre y su hijo adolescente. Cuando entré con el cuchillo levantado, nos miramos por unos segundos eternos. No dije nada. Ellos tampoco. Me acerqué despacio, bajé el arma, levanté las manos. No quiero problemas, dije. El padre me miró a los ojos. Era de esos hombres curtidos, que saben cuando alguien dice la verdad. Aquí no hay nada, solo miedo, me respondió. Me quedé unas horas, en silencio. Escuchamos más gritos afuera, más disparos. La ciudad se deshacía calle por calle. Una criatura chocó contra la puerta metálica del taller, arañando como un animal ciego.
El hijo la miraba con lágrimas. Yo solo pensaba en qué tan lejos podría llegar si corría ahora. Antes del anochecer, me fui. No podía quedarme, ni confiar, ni formar lazos. Eso mata más rápido que un mordisco. Caminé hasta llegar a una vieja ferretería. Me metí por una ventana rota. Allí encontré una radio portátil. Estaba descargada, pero la arreglé con un viejo truco que aprendí en prisión. Funcionó. Sintonizaba estática, pero de vez en cuando alguien hablaba. Dani, si escuchas esto, encontré a Camila, pero está herida. Vamos hacia la Reforma. Tal vez todavía hay ruido, silencio. Me quedé con ese nombre en la cabeza. Camila. Sonaba como alguien que aún creía que podía salvar algo. Yo no creía en redención, pero a veces otros creen por uno. Cargué la mochila, revisé el cuchillo y me dije a mí mismo: si Elías está ahí afuera, yo también. No por venganza, por orgullo, por el simple hecho de seguir respirando, aunque el mundo no quiera. Nunca pensé que viviría para ver una ciudad morir. Una cosa es que maten a alguien en una esquina. Eso pasa todos los días en barrios como el mío. Pero esto era distinto. Ciudad Nueva Esperanza no se apagaba como una vela. Se incendiaba como un maldito barril de gasolina. Las luces empezaron a fallar al anochecer. Primero fueron los semáforos, luego las farolas, después el silencio eléctrico. Y ahí lo supe. Todo lo que conocíamos había dejado de funcionar. No por accidente, porque ya no había nadie para mantenerlo vivo. Caminaba por el bulevar principal. Lo que antes era una vía de tráfico interminable, ahora era un cementerio de autos abandonados, muchos con las puertas abiertas, otros estrellados contra postes y algunos con cuerpos dentro. Algunos aún se movían, golpeando los vidrios con manos ensangrentadas. No sabía si pedían ayuda o si buscaban carne. La noche cayó de golpe, como si alguien hubiera apagado el sol a propósito. Me refugié en una tienda de electrónicos, no por los aparatos, ya no servían, sino porque tenía una tranca metálica en la puerta y una sola entrada. Cerré todo, bajé las cortinas, me senté en el suelo, con el cuchillo en la mano y el corazón golpeando como si quisiera huir de mi pecho. Y entonces los escuché, los gruñidos. Al principio eran lejanos, arrastrados, como si alguien estuviera enfermo, pero luego se volvieron más fuertes, más rápidos. Una mezcla de jadeo y hambre, como perros sin lengua, como humanos sin alma. Me asomé por una rendija. Eran 4. Caminaban torcidos. Uno cojeaba con un tobillo roto, que se doblaba de manera antinatural. Otro tenía el pecho abierto, con las costillas al aire. Pero los ojos eran lo peor. Negros, inyectados, como si ya no vieran, solo olieran, solo buscaran. Los vi atacar a un tipo que corría por la avenida. Él gritaba, pedía ayuda. Nadie respondió. Cuando cayó, ellos lo rodearon. No lo mataron de inmediato. Lo mordieron. Lo desgarraron. El tipo gritó hasta que su garganta fue arrancada. Me tapé los oídos. No por miedo, por rabia, por impotencia. Eso no era una pelea. Era una cacería. Dormí poco. O no dormí. Ya no lo recuerdo. Cuando amaneció, el cielo era gris, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Salí de la tienda solo cuando estuve seguro de que los muertos se habían alejado. Las calles eran otra cosa. Ya no había ley. Vi saqueos, gente armada. Vi a un hombre degollando a otro por una botella de agua. Vi un niño llorando junto al cadáver de su madre. Vi fuego, vi oscuridad, vi el fin. Pasé por una estación de gasolina. El humo salía del techo. Dentro, varios cuerpos se amontonaban. Me acerqué para buscar algo útil. Agua, comida, lo que fuera. Y entonces uno de ellos se levantó. Era un tipo joven, camisa rota, un balazo en el estómago, pero se levantó y vino hacia mí. Le grité que se detuviera. No lo hizo. Corrí hacia la sección de herramientas. Tomé una barra de hierro. Me preparé. El tipo vino con la boca abierta. Olía a muerte, a mierda, a sangre vieja. Y lo golpeé. Una vez, 2. La tercera, su cráneo se abrió como un melón maduro. Me quedé jadeando, con las manos temblando. No era la primera vez que mataba a alguien, pero esto no era lo mismo. Esto ya no eran personas. Seguí avanzando. Empecé a ver pintadas en las paredes. No hay salvación. La infección está en todos. El norte es mentira. Mensajes cruzados, desesperados. Algunos hablaban de una línea segura en las afueras. Otros decían que el ejército había abandonado todo. Nadie sabía nada. Pero todos temían lo mismo, que esto ya no era una crisis,
Era el final. Pasé por la estación de radio 98.2. Desde fuera vi cómo alguien había bloqueado las puertas con muebles y cadenas. Había sangre en las paredes, pero desde dentro se escuchaba sonido, como si alguien aún transmitiera. Una voz. Sobrevive. Si puedes. Me senté en la acera. Cerré los ojos. Respiré hondo. Me dije que no podía quedarme ahí, que Elías ya estaría tomando barrios enteros, que si me encontraba, estaba muerto. Y entonces vi algo que me heló el alma. Una caravana de camionetas militares, pero no llevaban soldados. Llevaban civiles encapuchados, hombres con rifles, chalecos improvisados, bandanas negras. La milicia. Reconocí a uno, no por el rostro, por el tatuaje en el cuello. Un tigre con una cruz rota. Ese cabrón había sido uno de los sicarios de Elías, años atrás. Las camionetas pasaron lentas, como marcando territorio. A cada cuadra, bajaban a alguien. Un civil. Lo apuntaban. Le preguntaban algo. Si no respondía, le disparaban en la pierna. Si suplicaba, lo subían. Si se resistía, lo dejaban tirado. Vi a uno que intentó correr. Le metieron un tiro en la espalda. Y supe que no era solo la ciudad la que colapsaba. Era la humanidad. Me metí a un edificio abandonado. Subí hasta el último piso. Desde ahí vi lo que quedaba de Nueva Esperanza. Humo saliendo del hospital. Helicópteros en fuga. Explosiones en la zona roja. Zombies arrastrándose entre autos. Gente llorando en los techos. Y en medio de todo eso, yo. Un fantasma sin nombre. Un sobreviviente sin causa. Un expresidiario que, por alguna ironía cósmica, estaba más libre ahora que nunca. Pero en un mundo donde la libertad no valía ni una bala. Vi una figura en un tejado cercano. Una mujer. Cargaba un bebé. No me vio. Yo sí. Y por un segundo sentí algo. No compasión. No ternura. Algo parecido a esperanza. Pero duró poco. Un zombi salió detrás de ella. Ella corrió. No vi qué pasó después. Me recosté en el piso. Cerré los ojos. Y me prometí que, pase lo que pase, no dejaría que Elías me atrapara. No dejaría que el pasado me alcanzara. Y sobre todo, no dejaría que esta ciudad me convirtiera en uno de ellos. Ni muerto, ni vivo, nunca como ellos. Dicen que los muertos son el verdadero enemigo. Que los infectados, los que caminan sin alma, son los que debemos temer. Pero eso es solo media verdad. Lo que realmente da miedo es lo que los vivos están dispuestos a hacer cuando creen que el mundo ya no los mira. Habían pasado 3 días desde que salí de prisión, aunque parecía una eternidad. Dormía poco, comía lo que encontraba, bebía agua de botellas tiradas en la calle o de llaves oxidadas. Me escondía en techos, sótanos, viejas bodegas. Evitaba los grupos, evitaba el ruido, evitaba a Elías, pero la ciudad no me dejaba escapar. Cada paso me empujaba más adentro. Fue en una tienda saqueada donde escuché por primera vez ese susurro que lo cambia todo. ¡Alguien está vivo ahí! Me congelé. Aferré el cuchillo y me acerqué, lento, al pasillo de enlatados. Había un niño, no mayor de 12 años, flaco, sucio. Sostenía un palo roto como si pudiera protegerlo de algo. Detrás, una mujer. Su madre, supuse. Tenía un corte en la frente y los ojos bien abiertos, como si no hubiera dormido en días. Nos miramos. Yo, un ex convicto armado. Ellos, 2 sombras del colapso. No tenemos nada, dijo ella, temblando. Solo queremos pasar. Yo no respondí. Ni siquiera me moví. Solo los observé. Y en mi mente, la misma pregunta se repetía. ¿Y si fueran los que avisan a la milicia? ¿Y si son una trampa? ¿Y si los dejo ir y mañana me roban mientras duermo? El viejo yo ya habría tomado una decisión. El de los tiempos del barrio. El de las calles de hierro. Pero este nuevo yo aún no sabía en qué creía. No digan que me vieron, murmuré finalmente. Y no vuelvan por aquí. La mujer asintió. Agarró al niño y desaparecieron. Podía haberlos matado. Podía haber robado lo poco que llevaban. Pero no lo hice. Porque aunque este mundo estaba podrido, aún había una parte de mí que quería no ser como Elías. Horas más tarde, el dilema se volvió más real. Una lluvia ligera cayó sobre la ciudad muerta. Caminé bajo ella, hasta llegar a un complejo habitacional abandonado. Pensé que podía pasar la noche ahí. Subí al 2.º piso. Forcé una puerta. Dentro había otro sobreviviente. Un tipo de unos 40. Estaba solo. Tenía una pistola. Nos apuntamos al mismo tiempo. Silencio. Baja el arma, dijo él. Hazlo tú primero. Podríamos matarnos aquí mismo. O podríamos hablar. Lo miré.
No parecía militar, ni parte de la milicia. Tenía cara de maestro o de taxista, uno de esos que siempre estuvieron al margen. Bajé el cuchillo. Él bajó la pistola. Nos sentamos a 2 metros de distancia. Compartimos una lata de atún. Él me contó que su familia murió el primer día, que intentó enterrarlos, pero los cuerpos se levantaron antes de que terminara, que desde entonces solo huía. Le conté que salí de la cárcel, que no buscaba redención, solo no quería morir como un animal. ¿Y por qué sigues?, me preguntó. Porque no quiero que ellos ganen. ¿Ellos? Los que creen que ahora todo está permitido, los que toman lo que quieren, los que imponen su ley con rifles, como Elías. Él palideció. ¿Conoces a Elías? Asentí. Fue él quien me metió donde estuve. Ahora es el rey de las ruinas. Mi nuevo compañero, se llamaba Rubén, se puso nervioso. Me contó que, hace 2 noches, la milicia pasó por su refugio anterior, que lo buscaban. No a él, a mí. Tenían tu nombre, Cristóbal, el Negro. Decían que eras traidor, que si alguien te veía, debía entregarte. El aire se volvió hielo. Elías me estaba cazando, no por necesidad, no por justicia, por orgullo. Porque si el pasado le respiraba en la nuca, su nuevo reinado se tambaleaba. Decidí irme de inmediato. Rubén insistió en venir conmigo. Dijo que solo no duraría. Dudé, pero acepté, no por compasión, por estrategia. Avanzamos juntos durante 2 días. Aprendimos a turnarnos para dormir, a cubrirnos en silencio, a compartir el poco alimento. Empezamos a confiar, poco a poco, hasta que ocurrió. Estábamos cruzando una zona industrial, donde antes operaban los trenes. Desde lejos vimos una fogata, gente, un grupo de sobrevivientes. Eran 6, 3 hombres, 2 mujeres, un anciano. Nos acercamos con precaución. Rubén les habló. Les ofrecimos intercambiar información, agua, comida. Ellos parecían abiertos. Nos dejaron acercarnos. Esa noche dormimos por turnos, en un círculo improvisado. Y al amanecer, la traición. Uno de ellos, el más joven, se levantó antes que todos, agarró mi mochila y trató de correr. Rubén lo vio, gritó. El grupo despertó en caos. Gritos, empujones, golpes. Yo corrí tras el ladrón. Lo alcancé. Le grité que soltara la mochila. Él sacó un cuchillo y no me dejó opción. Luchamos. El cuchillo cortó mi brazo. Yo le metí un cabezazo. Él cayó. Lo inmovilicé. No tienes que morir, le dije, pero no me quites lo que me queda. Él me escupió sangre. Y entonces, un disparo. Uno de su grupo le disparó a él, para no dejarlo hablar, para que no contara que intentaban robarnos desde el principio. Rubén me jaló. Corrimos, no miramos atrás. Horas después, en un refugio improvisado bajo un puente, me senté a curar mi herida. Rubén me miró y dijo: no somos tan distintos, tú y yo. Ah, no. Tú mataste por sobrevivir. Yo también lo haría. Pero tú aún dudas. Aún tienes esa pelea por dentro. No le respondí. No sabía si eso era bueno o un estorbo. A la mañana siguiente, desperté solo. Rubén se había ido. Dejó una nota, escrita en el reverso de una caja de cereal. No quiero ser un peso para ti. Elías no me busca a mí. Si sobrevives, busca el norte. Si no, que al menos alguien como tú lo intente. Lo busqué un rato. No lo encontré. Solo quedaban huellas que se perdían en el barro. Me senté en una piedra. Leí la nota otra vez. Y supe que el verdadero conflicto de este nuevo mundo no era entre vivos y muertos. Era entre quiénes éramos y en qué estamos dispuestos a convertirnos para seguir vivos. Yo aún no tenía esa respuesta, pero el camino seguía. Y yo, con todas mis culpas, mi historia y mi rabia, seguía con él. La noche anterior al clímax no hubo estrellas, solo humo, silencio y presagio. Llevaba días sin ver otro ser humano, o al menos uno que no quisiera matarme. Mis pies estaban llenos de llagas. La comida se había terminado hacía 2 días, y el agua solo la robaba de canaletas o charcos. No sabía si me estaba enfermando, pero ya no importaba, porque esa noche lo sentí. Algo iba a pasar. Estaba en la periferia de la ciudad, cerca de un viejo vertedero. Era un sitio donde nadie quería ir antes del colapso, y mucho menos después. Pero yo lo conocía. Allí escondíamos armas y mercancía en mis tiempos. Ahora, buscaba solo un rincón donde morir con algo de dignidad. Pero me equivoqué. Cuando llegué, algo no cuadraba. Las fogatas, las huellas, el olor a pólvora reciente.
Alguien ya estaba allí. Me escondí entre los escombros. Observé. Eran 4 hombres armados. Camuflados. Organizados. Uno tenía radio. Otro llevaba una escopeta de cañón recortado. Parecían buscar algo. O a alguien. Y entonces lo escuché. El negro tiene que estar cerca. Elías dijo que no podía salir vivo de Nueva Esperanza. Mi sangre se volvió hielo. No solo me seguían. Me estaban cazando. Estaban rastreando. Marcaban zonas. Uno de ellos levantó la voz. Encontramos su mochila hace 3 horas. En un callejón de la Colonia Oriente. No está lejos. Era Rubén. Tenía que ser. Lo encontraron. Tal vez lo interrogaron. Tal vez lo mataron. Y ahora me tenían cercado. Podía huir. Correr como una rata. Pero algo en mí se quebró. Una rabia antigua. Una voz que decía: «Ya basta de correr». Me moví sigilosamente. Recordé los pasos de mi juventud. Los robos en silencio. Las salidas por túneles. Cada movimiento fue medido. Cada sombra usada a mi favor. Llegué al primero. Un idiota distraído. Estaba orinando contra una pila de chatarra. Le rompí la nuca con una barra de hierro oxidada. No gritó. Solo cayó. El segundo escuchó el golpe. Vino con linterna en mano. Me escondí. Salté desde arriba. Le metí el cuchillo en el cuello. 2 menos. Pero el tercero me vio. ¡Ahí está! ¡El negro!, gritó. Una ráfaga de disparos me obligó a cubrirme. El plomo cortó el aire a centímetros de mi cabeza. Corrí, zigzagueando, hasta un viejo container oxidado. Me refugié detrás. «¡Rodríguez! ¿Dónde estás? ¡Responde, cabrón!». No respondía, porque Rodríguez estaba muerto a mis pies. El último del grupo se acercaba con cautela. Escuché su respiración. Supe que estaba al otro lado. Entonces rodé hacia un costado. Me levanté y lo enfrenté. Él disparó. El tiro me rozó el costado, pero no me detuvo. Me lancé sobre él con todo el peso del miedo, la rabia y los años de prisión que Elías me robó. Caímos al suelo. Luchamos. Me golpeó la cara con la culata. Sentí el crujido en mi pómulo, pero yo seguí. Le arrebaté el arma. Le di 3 tiros al pecho. Solo entonces se detuvo. Me arrastré, sangrando, jadeando, hasta quedar solo entre cuerpos. Y entonces lo escuché. Aplausos, lentos, burlones. Era él, Elías Vega. Vestía como un señor de la guerra. Chaleco antibalas, botas militares, barba mal cortada. El mismo rostro de siempre, pero más viejo, más sucio, más monstruo. Cristóbal, no puedo creerlo. Matar a 4 de mis hombres. ¿Eso es lo que has aprendido allá adentro? No respondí. Solo lo apunté. ¿De verdad vas a dispararme?, preguntó. ¿Después de todo? Después de todo, dije. Solo me queda eso. No vine a matarte, ¿sabes? Me reí. Me dolió. Claro, seguro quieres hacer las paces. Él sonrió. No, quiero verte arrodillado. Quiero que todos sepan que el negro se quebró. Que no quedó nada del que una vez reinó el sur de esta ciudad. Quiero tu rendición. ¿Y si no? Entonces, mueres como un perro. Solo. En el barro. Lo miré. Vi los años pasar entre nosotros. Su traición. Mi arresto. La prisión. La caída del mundo. Y su cara me lo dijo todo. Elías nunca me vio como un enemigo. Me vio como una amenaza. Como un espejo. Apunté su pecho. Y disparé. Clic. Vacío. Sonrió. Levantó su pistola. Pero no disparó. No vales la bala. Se giró. Y en ese segundo me lancé. No por gloria. Por instinto. Lo empujé. Caímos por la pendiente del vertedero. Rodamos entre basura, huesos, barro. Gritamos, golpeamos. Era él o yo. La lucha fue sucia, pura furia. Nos mordimos, nos raspamos, nos arrancamos trozos de piel y pasado, hasta que logré quedar encima, con una piedra en la mano. «¡Hazlo!», gritó, y lo hice. 1, 2, 3 veces, hasta que su rostro dejó de ser un rostro, hasta que Elías Vega dejó de existir. Me levanté, mareado, herido, pero vivo. Caminé hasta la cima del vertedero. Ahí, por primera vez, lloré. No por él, por mí. Porque entendí que, en ese momento, yo también crucé una línea. No era justicia. No fue defensa. Fue liberación. Y ahora, ¿qué quedaba de mí? Solo un cuerpo. Solo un nombre. Cristóbal. Libre. Salvaje. Perdido. El cadáver de Elías quedó atrás. Medio enterrado entre basura. Polvo y olvido. No lo miré 2 veces. No por desprecio, sino porque ya no tenía nada que decirle. Después del clímax, no llegó la paz. No hubo música triunfal.
Solo silencio. Y una herida en el costado que ardía como fuego. Caminé sin rumbo. Me arrastré más que caminé. Pero seguí. A veces me pregunto por qué. ¿Por qué no dejarme caer? ¿Por qué no rendirme de una vez? Tal vez porque la muerte de Elías no me dio alivio. Solo me recordó que no hay victoria en este mundo. Solo tiempo prestado. Pasé 2 días escondido en un almacén abandonado. Curé la herida con una botella de tequila y trapos sucios. No sé cómo no me morí ahí mismo. Quizás porque el universo no quiso darme el lujo de morir en calma. Escuchaba la radio por las noches. Una voz joven, rápida, nerviosa. Si alguien aún escucha, Fort Matis resiste. Repito, Fort Matis sigue en pie. No vengan solos, no vengan armados, no vengan por gloria, vengan si aún son humanos. Fort Matis, la escuché tantas veces, esa promesa. Un lugar donde no disparan primero, donde las puertas no se cierran a gritos, donde los niños no tienen que aprender a matar. No sé si existe, no sé si es real, pero decidí ir, no por fe, por terquedad. Tomé lo poco que quedaba en mi mochila, un cuchillo, una linterna rota, una botella vacía, y salí caminando hacia el norte. El camino no fue fácil. Cada calle parecía un testigo mudo del colapso. Muertos que se pudrían en las aceras, casas con puertas abiertas, como bocas que ya no podían gritar. A veces veía cuerpos pequeños, a veces escuchaba susurros entre las sombras. Nunca me detuve. Un día, crucé por una escuela. La puerta estaba destruida. Dentro, vi mensajes escritos en la pared con pintura roja. Aquí resistimos 3 días. No confíes en los que sonríen demasiado. El norte también sangra. Seguí. Crucé el río. Bordé zonas que ardían aún después de días. Dormí bajo puentes, sobre escombros, junto a muertos, hasta que encontré algo. No era un refugio, ni comida. Era una pequeña grabadora, abandonada al lado de una mochila infantil. La encendí y escuché una voz de mujer. Mi nombre es Camila. Si alguien escucha esto, aún hay esperanza. No dejemos que el miedo nos convierta en monstruos. Camila, la del hospital, la que luchó, la que escapó, la que protegió a un bebé con una mano herida y el corazón destrozado. No la conocí, pero su voz me atravesó, como si me hablara a mí. Y por primera vez, creí que no todo se había perdido, que tal vez, después de tanta muerte, aún había algo por salvar. Seguí caminando, y una tarde vi un muro. No era alto, ni sólido, pero tenía algo pintado en blanco. Fort Matis, 2 km. Caí de rodillas, lloré. Lloré por todo lo que fui, por todo lo que maté, por lo que no pude salvar, por lo que tal vez aún podía ser. Me levanté y caminé los últimos 2 kilómetros en silencio. No sé qué encontraré ahí. Quizás me rechacen, quizás me disparen, pero llegaré. Y si alguien me pregunta quién soy, no diré que fui traficante, ni que estuve preso. Tampoco diré que maté a Elías. Diré solo una cosa: sobreviví. Y si me dejan entrar, tal vez ayude a levantar algo nuevo, algo distinto. Algo que no esté podrido desde el principio. Y si no, seguiré. Porque si algo aprendí en esta ciudad maldita, es que el fin del mundo no llega de golpe. Llega en trozos, en decisiones y en lo que uno decide hacer con lo que queda.